el día de hoy les voy a presentar el tema de análisis funcional de comunidades microbianas en procesos. Ese tema es pues, trabajo que se ha desarrollado en la investigación de ingeniería y químicos metabólicos microbianos. En la unidad académica Juriquilla, aquí en Querétaro, parte de las actividades que hacemos en los proyectos que desarrollamos están enfocados al aprovechamiento de residuos orgánicos, residuos sólidos, residuos líquidos, residuos industriales, incluso residuos gaseosos, por medio de bioprocesos utilizando comunidades microbianas para obtener productos de valor agregado, ya sea biocombustibles, productos químicos, biopolímeros, aditivos, entre muchos otros. El valor de estos bioproductos pues, depende mucho de la cantidad que se pueden producir y de la demanda también que tiene el mercado. En la unidad académica, uno de nuestros principales objetivos es lograr que estas comunidades microbianas pues, produzcan estos bioproductos en la medida, en la cantidad en que nosotros lo requerimos y de la manera y con las condiciones con las que nosotros deseamos. Pero para eso primero necesitamos un entendimiento integral de cómo funcionan estas comunidades microbianas dentro de nuestros sistemas a los que llamamos bioreactores. Con la llegada de tecnologías de última generación, que con el secuenciamiento de genomas en comunidades microbianas, pues se ha disparado el conocimiento que tenemos de las comunidades en sí. Tenemos por un lado el secuenciamiento por marcadores genéticos como el 16S y la metagenómica. Ambos han sido claves para el desarrollo del conocimiento de lo que llamamos ecología microbiana. Con estas herramientas lo que se puede construir son los llamados perfiles taxonómicos. Un perfil taxonómico te dice qué microorganismos están presentes dentro de una comunidad, cuál es su diversidad microbiana, cuál es la composición de la comunidad y su variabilidad incluso a través del tiempo. Es decir, nos da un vistazo hacia la estructura de la comunidad en términos de los nombres de los microorganismos que están presentes en ella. El siguiente paso es determinar un perfil funcional, es decir, lograr descifrar qué están haciendo estos microorganismos, cuáles son sus funciones dentro del proceso, cuál es el potencial metabólico que tienen estas comunidades para producir estos bioproductos y también determinar cuáles son las interacciones ecológicas que ocurren entre los diferentes géneros y especies de microorganismos. Con las mismas herramientas con las cuales hacemos secuenciamiento, se llega a la parte de perfiles funcionales, es decir, la información arrojada por secuenciamiento nos sirve para determinar perfiles funcionales. En el caso del marcador genético 16S, podemos utilizar herramientas bioinformáticas que existen como Pygros, TaxoForm. Eso lo que hace es una predicción del genoma que tenemos en nuestro sistema a partir de datos del gen 16S y utilizan bases de datos que contienen todas las rutas metabólicas reportadas al momento como KEGG y MetaSeq. También se puede hacer lo mismo con información metagenómica, en donde en este caso se secuencia totalmente el ADN, se tiene la información real de los genes que están presentes en los sistemas. Desde luego es una mayor complejidad para el análisis, pero también se cuenta con herramientas importantes para la anotación de genes y también utiliza las bases de datos de las rutas metabólicas que se conocen actualmente. Y con todo este contexto les voy a hablar de unas aplicaciones que hemos realizado, que se encuentran incluso en algunos productos publicados, sobre todo en la producción de metano y en la producción de biohidrógeno. En primer lugar les hablaré de lo que hicimos en digestión anaerobia de residuos vitivinícolas para la producción de metano. El objetivo de aplicar un análisis funcional aquí fue explicar las diferencias observadas en el desempeño de bioreactores. Reactores que operaban en condiciones mesofílicas, por ejemplo, a 35 grados centígrados y en condiciones termofílicas a 55 grados centígrados. Del lado izquierdo tenemos un perfil taxonómico, es decir, los microorganismos que se encontraban en estos sistemas, en estos bioreactores, y del lado derecho tenemos como luz un perfil funcional. Eso nos dice la abundancia relativa de diferentes enzimas, todas ellas escogidas porque pertenecen a las rutas que están asociadas a la producción de metano en los microorganismos. Bien, pero ¿qué encontramos? Bueno, encontramos del análisis de los perfiles funcionales, que es lo que llamamos análisis funcional, analizar todos estos datos.
Encontramos que en mesofilia hay tres rutas principales que se encuentran presentes, que es la ruta que convierte el acetato a metano, la ruta que convierte el acetato en CO2 e hidrógeno y la ruta que convierte el CO2 e hidrógeno a metano. Por otro lado, en condiciones termofílicas tenemos solamente dos rutas presentes, son las principales, la que convierte acetato a CO2 e hidrógeno y CO2 e hidrógeno a metano. Eso tiene consecuencias importantes en la estabilidad y en la eficiencia de los procesos. En condiciones mesofílicas tenemos un proceso más estable, pero en condiciones termofílicas tenemos un proceso más eficiente en la conversión de materia orgánica a metano. Otro caso de estudio interesante fue la fermentación oscura de residuos agroindustriales, es decir, la producción de hidrógeno. Nuestro objetivo aquí fue explicar diferencias en el metabolismo durante la cinética de la producción de hidrógeno. En esta gráfica les muestro cómo se comportan algunos residuos, por ejemplo, el suero de queso, residuos vitivinícolas respecto a la producción de hidrógeno. Tenemos un comportamiento diáxico, es decir, tenemos una curva que al inicio consume carbohidratos y al final del proceso consume lactato. Del lado derecho es un perfil funcional, es decir, similar al caso anterior. Aquí lo que observamos es la abundancia relativa de enzimas directamente relacionadas con la producción de hidrógeno. Entonces, el objetivo era diferenciar entre el consumo de el metabolismo con el consumo de carbohidratos y el consumo de lactato. ¿Qué encontramos? Bien, pues del análisis funcional, lo que notamos es que cuando se tiene el consumo de carbohidratos, el metabolismo es principalmente fermentativo. Tenemos una gran cantidad de metabolitos que pueden ser productos de la fermentación, es decir, es un metabolismo diverso, mientras que cuando se consume al final de la fermentación lactato, tenemos un metabolismo mucho más acotado. Cuando se consume el lactato, logramos aquí determinar cuál es el mecanismo dominante de producción de hidrógeno, y además encontramos también presencia de rutas metabólicas que tienen implicaciones en la eficiencia del proceso, como la ruta de bifurcación de electrones. Otro caso interesante que me gustaría platicarles es también sobre fermentación oscura, pero dirigido exclusivamente a la fermentación de suero de queso. Y nuestro objetivo aquí era explicar cuál era el rol de diferentes grupos microbianos en la fermentación. Tenemos dos sustratos, por un lado suero de queso fresco, es decir, suero que proviene directamente del proceso, que es un residuo del proceso, y por el otro lado suero fermentado, es decir, suero que pasa previamente cierto tiempo en almacenamiento y sufre una fermentación natural en el proceso. La composición, pues digamos, es un poco diferente. Tenemos diferentes condiciones de producción de hidrógeno, baja, media, alta, y encontramos que la comunidad microbiana era muy parecida, tenía prácticamente los mismos géneros de microorganismos, Lactobacillus, Clostridium y Caprycis producens en el suelo fresco, y Clostridium y Caprycis producens en el suelo fermentado. El objetivo era entonces explicar qué están haciendo esos microorganismos en este proceso. Les muestro cómo se ve un perfil funcional, un ejemplo solamente de un perfil funcional que estudiamos en este proceso. Aquí la pregunta era cómo contribuye cada microorganismo a las diferentes funciones. Por ejemplo, cómo contribuyen a la producción de hidrógeno. En esta gráfica observamos del lado, en el eje vertical, diferentes enzimas dedicadas a la producción de hidrógeno, y para cada uno de los escenarios tenemos cuánto contribuyen con genes o con esa enzima en particular los diferentes grupos microbianos. A partir del análisis de toda esa información de diferentes rutas y cómo contribuyen los microorganismos aquí, lo que encontramos fue lo siguiente. Lactobacillus es un microorganismo que domina el consumo de carbohidratos cuando tenemos un suero de queso fresco. Lactobacillus produce principalmente etanol, acetato y lactato. Clostridium es el microorganismo que es el principal responsable de la producción de hidrógeno, mientras que Caprycis producens compite con Clostridium por el acetato y el lactato para producir otra serie de metabolitos también interesantes. Esto en el suero de queso fresco, en el suero fermentado. Cuando no hay carbohidratos, pues tenemos una competencia directa entre Caprycis producens y Clostridium por lactato y acetato. Caprycis producens producen una serie de metabolitos, mientras que Clostridium pues prefiriendo la producción de hidrógeno. Esta es la clase de información que podemos nosotros averiguar utilizando estos perfiles funcionales aplicados en estos sistemas. Y por último me gustaría comentar
que las perspectivas que tenemos respecto a este tipo de análisis, estamos utilizando los perfiles funcionales para la reconstrucción de modelos metabólicos, es decir, poniendo el metabolismo en un lenguaje matemático, produciendo modelos que nos permitan tener cierta capacidad predictiva sobre el metabolismo de los microorganismos. Esto pues va a tener aplicaciones sobre todo en poder eficientar los procesos de una manera, desde un entendimiento mayor de lo que sucede con los microorganismos y su metabolismo. Me gustaría finalmente nada más agradecer a PAPIT, al Grupo Interdisciplinario de Investigación en Financiamiento del Instituto de Ingeniería de la UNAM, por supuesto a mis colaboradores en estos trabajos, Giovanni, Dania, Julián y Carla, y desde luego a la comunidad académica en el Instituto de Ingeniería Académica de Juriquilla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Vital Jácome. Vamos a pasar al rol de preguntas. Tenemos tiempo para 2-3 participaciones. Sí, adelante. Buenos días, doctor Miguel Ángel Vital. Habla Rosa María Ramírez. Muchas felicidades realmente por su plática, también muy interesante, que usted pues está desarrollando, es uno de los jóvenes investigadores que está allí en Juriquilla y está desarrollando de manera muy interesante, inteligente, con todas las capacidades que tiene sobre la modelación, sobre todo, esa es mi pregunta, de los modelos matemáticos que usted dice que se van a desarrollar para poder, no de manera nada más de prueba y error, sino conocer todos los parámetros que de alguna manera tienen una influencia en la producción, ya sea de metano o de biohidrógeno, por estos consorcios o estos microorganismos. ¿Esos modelos ya existen o usted los va a desarrollar? ¿Hay softwares ya existentes para hacer eso? Sí, ese mundo del movimiento de microorganismos, de metabolismo es muy extenso. Existen, por supuesto, modelos de microorganismos reportados, es decir, modelos de microorganismos como cepas puras, o sea, cepas de un solo tipo de microorganismos. Está su genoma reportado y existen modelos asociados a un solo microorganismo. En el caso de las comunidades es un poco más compleja porque tenemos pues una serie de microorganismos que van cambiando con el tiempo, con el metabolismo se van diversificando. Entonces aquí es donde sí tenemos que hacer una reconstrucción un poco más asertiva sobre el metabolismo. No es solamente tomarnos de la literatura de los microorganismos que hay y mezclarlos, sino saber qué hay en el proceso, cómo están participando en el proceso que estamos estudiando. Existen, sí, desde luego existe software, la mayoría del software que existe es abierto, como existen bases de datos para el metabolismo, y pues estamos utilizando también no solamente este tipo de modelos para el estudio de la producción de metano, producción de hidrógeno, sino también estamos enfocando en producción de otros metabolitos que tienen mucho más valor que esta producción de ácidos carboxílicos de cadena media, de polímeros. Estoy trabajando ahorita con el ácido succínico, que tiene grandes aplicaciones a nivel industrial. Entonces estamos diversificándonos y aplicando este tipo de técnicas y vamos a aplicar modelos en diferentes clases de procesos y sobre todo diferentes comunidades microbianas. Ok, entonces por lo que entiendo, ustedes van a mejorar esos modelos que existen de manera, por decirlo, individual para cepas no que están mezcladas, ¿no? Varios microorganismos, y eso va a ser de gran valía porque pues sí, en la naturaleza no tenemos idealmente nada más un tipo de microorganismos, sino hay diferentes, pero también eso les va a ayudar a saber cómo aislar cuáles microorganismos y luego hacer las mezclas y pues para poder eventualmente que sea un desarrollo que se pueda vender, ¿no?, a la industria. Muchas felicidades. Así es, gracias. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor Miguel Ángel Vital Jácome. Muchas gracias por su presentación, doctor.